están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una deliciosa receta que se las quiero recomendar. Hola amigos, ¿cómo están? Pues, ¿qué les parece si hoy preparamos unos deliciosos pescaditos, bien doraditos, parejitos, muy crujientes? Bueno, y los ingredientes que vamos a necesitar, bueno, aquí en este caso yo tengo 2 mojarras, muy gorditas, rellenitas. También aquí de este lado tengo harina de trigo, un poco de sal, paprika. También tengo pimienta negra y ajo en polvo, sin sal. Y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro delicioso pescado frito. Lo primero que va a hacer es limpiarlos. Yo aquí ya los tengo bien lavaditos, pero les voy a quitar las aletas. Todas estas que tiene así alrededor, abajo, esas se las vamos a retirar. Solamente le vamos a dejar su colita. Pero, bueno, también te voy a decir, hay personas que les gusta mucho las aletas cuando ya están doraditas porque se ponen muy crujientes. La verdad, a mí no me gustan, se las prefiero quitar. Así que esto es cuestión de gustos. Si a ti te gusta, pues déjaselas. En dado caso que no, pues como yo, quítaselas. Ahora también, después de que los estamos limpiando, quitándole las aletas, hay que revisar si no tiene escamas y están limpiecitos. En este caso los míos ya están limpiecitos, pero de todas formas los revisé. Porque a la hora de dorar, pues obvio se van a quedar con las escamas y también vamos a revisarle por dentro, que esté completamente limpio, que no tenga sus órganos. Después de revisarlo y limpiarlo perfectamente, vamos a agarrar papel absorbente y lo vamos a secar muy bien por arriba, por abajo, por dentro, que no quede ni una sola gota de agua con que lo lavamos, puesto que después cuando lo pongamos en el aceite, esto va a brincar y va a ser un desmadre. Así que lo que vamos a hacer es limpiarlas perfectamente uno a uno, su colita y todo. Y así los vamos a limpiar todos nuestros pescaditos. Bueno amigos, pues en esta cuaresma te quiero decir que tengo una lista de reproducción de comidas de Cuaresma 2021. Por si quieres echarle un vistazo, bueno, pues ahí tengo más recetas que puedes preparar estos días de Cuaresma. Y también quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Cocina con Vero si aún no eres parte de mi familia. Y pues bienvenido a tu canal. Y bueno, vamos a continuar. Ahora en un recipiente grande vamos a agregar la harina de trigo. Aquí también le vamos a agregar un poco de sal. Yo estoy agregando una cucharadita para una taza de harina de trigo. También estoy agregando una cucharada de paprika, una cucharada de ajo molido y una cucharada de pimienta molida. Esta la vamos a revolver muy bien porque aquí vamos a meter a nadar a los pececitos. Vamos a mezclarle por los dos lados, pero antes de hacer eso, vamos a agarrar un poco de sal y lo vamos a agregar dentro del pescado, solo un poquito, lo que agarres con tus 3 deditos. Ahora aquí lo vamos a cubrir muy bien con la harina que acabamos de preparar, porque va a ayudar para que salga bien crujiente y no se pierda la cascarita, la pielecita pues de nuestro pescado, porque muchas veces los ponemos a dorar y salen del aceite todos encuerados. Bueno, pues esto va a ayudar para que tu pescado salga súper crujiente con su pielecita aún. Y aparte con el delicioso sabor que le hemos agregado aquí a nuestra harina, nuestra mezcla, bueno, pues esto también le da un delicioso sabor a nuestro pescadito, a la pielecita, que quede crujiente, que quede bien doradita. De verdad, estos pescados así dorados te van a encantar porque son los mejores, súper deliciosos y bien doraditos. Ahora, vamos a continuar en un sartén grande donde tú tanties que los pescados van a quedar muy bien adentro, que no van a quedar doblados o que la colita queda flotando por allá fuera del sartén. Bueno, pues vamos a agregar bastante aceite. No importa que no cubra todo el pescado, puesto que le vamos a dar vuelta y eso va a hacer que se fría por los dos lados y así no desperdiciamos mucho aceite, porque también no está tan barato. Ahora aquí los vamos a agregar los pescaditos, como ves ya están bien aterraditos, bien llenos de harina, ya bien blanquitos. Bueno, pues aquí los vamos a dejar que se sofrían por 10 minutos.
Así es, con 10 minutitos por cada lado quedan así, como ves, bien doraditos y lo más importante, no han perdido la piel los pescaditos. Así que pues esta receta te va a encantar, como te había dicho anteriormente. Y pues si te gustó, déjame un like y también pues comparte en tus redes sociales esta deliciosa receta para Cuaresma. Y para tu familia, obvio. Bueno, como ves, así van quedando. Ve qué deliciosos. Yo aquí los estoy dejando nada más 10 minutos por cada lado. Les estoy agregando un poquito de aceite para que no se vaya a enfriar y se vaya quedando igual de doradito por los dos lados. Como ves, es con cuidado nada más, con tu palita, con tu cuchara que estás volteando los pescados. Agrégale un poquito de aceite por arriba y eso también va a ayudar para que se frían bien bonitos, parejitos, con todo y cabeza, con todo y colita. Así van quedando nuestros deliciosos pescados. Y bueno, como ves, así quedaron ya nuestros pescaditos bien dorados, bien crujientes, te van a encantar. Ahora solamente vamos a ponerlos en un poco de papel absorbente para retirarles el exceso de aceite. Y así de fácil es nuestra receta. Ojalá te encante, te guste, te fascine esta receta y la pongas en práctica estos días de Cuaresma y prepares tus deliciosos pescados así de fácil y así de doraditos, con su pielecita. Y aparte, como ves, la harina no sobresale aquí en el pescado porque esto nada más es para ayudarle a que la piel no se quede en el aceite, para que queden así doraditos, crujientes. Y bueno, amigos, ahora sí me despido. Esto es todo por el momento. Nos vemos en una próxima receta y ojalá te guste esta deliciosa receta. Y bueno, si así es, pues déjame un comentario ahí abajito. Dime qué tal te pareció y qué tal te salió y si te le gustó a tu familia. Bueno, me despido. Nos vemos en un próximo video.